Ya puedes cumplir el sueño de volver a recorrer Colombia, porque Colombia te está esperando. Te espera la calidez de una sonrisa, los reencuentros en los restaurantes, la diversión que acelera tu corazón en nuestros parques. Colombia te está esperando, porque Colombia sin ti no es Colombia. A viajar con responsabilidad, yo voy. Hola, yo soy Débora Víbora. Yo antes estaba escondido. Me veía así. Ay, Angus, antes eras un cobarde. Soy Analepsis, el terror de las que contaminan. Soy una serpiente fugitiva. Es que me daba pena que me vieran como soy de verdad. Y eres hermoso. ¡Uy! Es que es un intenso. Siempre me está corrigiendo. Mamita, ¿usted vio mi collar de perlas? Donde esa señora me encuentre me convierte en cartera o en tapete de bioseguridad. ¡Super miau! Pero me armé de valor y me quité el disfraz. Contágiate de alegría en la nueva temporada de Territorio Mágico por Mi Señal Colombia. Así quedamos. Yo veré. Bueno, buenos días a todas y a todos. Queremos darles la bienvenida a esta apertura de la programación académica de la edición especial del Festival Internacional de Cine de Cartagena, Fixi Interruptus, que se está llevando a cabo de marzo y que finalizará el próximo mes de octubre. Hoy, como antesala a lo que serán las proyecciones en los diferentes lugares de Cartagena en esta nueva noche de luna llena. Pues nada, hoy arrancamos este panel y arrancamos esta programación académica con una charla sobre contenidos infantiles en medio de la pandemia, diseñada por Señal Colombia. En esta charla nos acompañan tres invitados muy especiales a los cuales les agradecemos enormemente aceptar nuestra invitación. Ellos son Diana Salamanca, productora delegada de Señal Colombia. También nos acompaña Jesús Arley López, productor delegado, y Jenny Santamaría. Bueno, pues gracias por estar con nosotros hoy en este inicio de la programación académica del FIXI. Pues muchas gracias al FIXI por invitarnos. Para nosotros es siempre un honor participar en todas las actividades del FIXI, pero además representar a Señal Colombia RTBC, Sistema de Medios Públicos. Muchas gracias, Ricardo, por este espacio para hablar de contenidos infantiles que tanto son necesarios en nuestra industria y pues que en el FIXI se generen también como estos conversatorios para pues a saber qué está haciendo la gente en relación con estos contenidos para los niños y para las niñas. Hola a todos, muchas gracias por esta invitación, un placer estar aquí. Bueno, hoy vamos a hablar de esta franja de contenidos, pero antes de eso quiero que arranquemos un poco con algunas experiencias que tuvimos con todo esto que está pasando en el mundo entero y con este tema de la pandemia, ¿no? Entonces, para ello, pues quiero preguntarles ustedes cómo vivieron un poco esto que estaba pasando o hace más o menos año y medio de lo que nos estaba pasando con todo el tema de COVID y demás. Ustedes estaban en Cartagena, algunos de ustedes. Sí, así es. Pues bien, la verdad es que estábamos en pleno FIXI, plenos premios India Catalina. Yo particularmente era el contacto entre RTBC y el FIXI, en la alianza entre los dos. Entonces como que tenía varias actividades por hacer, con Nido también. Y además iba a ser pues lo alcancé a ser, el libretista de los premios India Catalina. Entonces era estar ahí en el corazón de la cosa y de repente ese día, que fue un viernes, yo estaba repartiendo las boletas a todos los nominados por Señal Colombia para que entraran a la ceremonia y estando ahí en la mitad de la Plaza Santo Domingo entregándole las boletas a la gente, me enteré que se había caído todo. Entonces fue como una decepción, pero así, o sea, súper dibujada, o sea, como que se podía ver en las caras de todos mientras estábamos pensando en los premios, en Nido, en todo. Íbamos a tener esa noche lanzamiento del mercado de coproducción, que es algo totalmente importante para Señal Colombia y para la industria colombiana audiovisual en general. Entonces fue una desilusión total, devolvernos para la casa,
así, pero o sea, como de salir de ahí al hotel, del hotel al aeropuerto, aeropuerto a la casa. Yo desde entonces no salgo de la casa, o sea, no, de hecho trabajo desde mi casa, no voy a RTBC, y empezar a pensar en los contenidos que pues ya nos vamos a empezar a hablar de esto, a ponernos a hacer todo lo que exigía el país a raíz de lo que la pandemia nos estaba enfrentando. Jenny, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia y cómo empiezan a crear toda esta franja de contenidos infantiles en tiempos de pandemia. Sí, igual yo estaba también en Cartagena, fui a dar una charla en un Nido Session, justamente, también sobre los contenidos infantiles de mi señal. Y sí, fue como el baldado de agua fría, fue como empezar a escuchar las noticias, como, uy, esto es como en serio, eso de la pandemia, pues, pucha, ahí todavía no se hablaba de pandemia, todavía era como, hay una enfermedad que se está Casos como aislados. expandiendo, y era como toda la incertidumbre, pero todavía pues no había nada claro, era como la sensación que reinaba. Y después de la charla, que yo sí alcancé a dar la charla, fueron todas estas noticias de no, todo se cancela, vuelvan a su casa. Recuerdo que nos dijeron en RTBC, los que estuvieron en Cartagena, por favor no vengan a la oficina. Entonces, ahí empezó mi cuarentena por lo menos. Y ya, yo pasé como año y pico sin volver a la oficina. Entonces fue todo ese adaptarnos a la nueva situación y a la nueva manera de trabajar, estando muy acostumbrados a estar pues presentes en la oficina, viéndonos como las caras, y de repente pasar a enfrentar unos retos muy particulares y difíciles en esta nueva como situación y condiciones. Y como dice Jesús, pues inmediatamente el canal se activó para responder a las necesidades de los niños, niñas y familias en ese momento tan complicado, sabiendo que si para uno fue difícil dejar de salir y de hacer su cotidianidad, para los niños dejar de ir al colegio, por ejemplo, es un cambio que es muy duro, muy radical, muy difícil. Y tal vez para un adulto es más sencillo comprender qué pasa, como saber que se pueden tomar decisiones para adaptarse, pero para los niños es más difícil y sabíamos que necesitaban pues todo lo que pudiéramos hacer como analítico para acompañar esa situación. Bueno, y de todo este contexto que nos están contando, entonces nace la franja de territorio mágico. Cuéntanos un poco sobre qué es territorio mágico y esta franja creada por Señal Colombia. Bueno, Territorio Mágico surge como respuesta justamente a la pandemia. No sé si pasamos a ver la presentación, que ahí me gustaría contar un poco, porque básicamente surgieron dos proyectos nuevos en el canal, disparados justamente por la pandemia, con objetivos distintos y complementarios. Aquí podemos regresar un poco a la primera diapositiva, por favor. La anterior, por favor. Aquí tenemos un poquito de contexto, como las fechas exactas de pues, lo que iba pasando con la aparición del COVID y demás. Ahí está la cancelación de los India Catalina. Y quisiera resaltar que en marzo 18 fue el primer simulacro de cuarentena en Bogotá, fue la primera de las medidas de aislamiento en el país, y ese mismo día sale al aire Profe en tu casa, que es el proyecto que creó el canal para responder a las necesidades educativas de los chicos, sabiendo que de repente ya no estaban yendo al colegio, y pues algo teníamos que hacer. Entonces, ese es el primer proyecto que nace, y el siguiente es Territorio Mágico, del cual pues vamos a hablar como más extensamente después. Entonces, siguiente, por favor. Profe en tu casa, pues se creó en alianza entre RTBC, el Ministerio de Educación, con apoyo de Mintic. Es un programa que se emite en directo. Ya estamos en la segunda temporada. Nuestra intención es que llegue a la mayor cantidad de personas en el país, por eso va en simultánea por el canal Señal Colombia, el canal institucional, la emisora Radio Nacional, e inmediatamente queda disponible en la plataforma OTT. La segunda temporada, además, se transmite por Facebook.
Algo muy importante es que la pandemia también trajo como nueva relevancia a la televisión, a la señal de televisión abierta. Como que muchos esfuerzos se estaban dando hacia llevar algunos contenidos y algunas experiencias a la red, al internet, pero la pandemia nos abrió los ojos sobre pues la cantidad de regiones en el país en las que esto no es posible, no hay acceso, las familias tienen muchas veces un solo computador para toda la familia en la que de repente todo el mundo necesitaba usarlo para trabajar, para estudiar. Muchas familias ni siquiera tienen un computador y su acceso es vía celular, que muchas veces en general no es el celular de los niños, sino de los padres. Entonces, el acceso de un niño a contenidos de calidad vía Internet en este país pues era muy difícil. Entonces la televisión abierta cobró una gran relevancia y por eso pues Profe en tu casa se decidió pues salir tan rápido al aire como vimos, y también se decidió hacer el programa en directo. Esto, algo muy bonito, es que al ser en directo nos permite recibir un feedback instantáneo de quién está ahí, quién lo está viendo, qué opinan, cuándo un capítulo, por ejemplo, funciona mejor, cuándo no. Entonces, el hallazgo es que nuestra mayor audiencia está ubicada justamente en las zonas con bajo acceso a Internet, en región. La participación es muy alta. Hay un teléfono de WhatsApp por donde los niños mandan sus mensajes de audio, mandan también fotografías de ellos mismos, de sus familias. En el programa se ponen misiones y por allí mandan el resultado de esas misiones, y la participación realmente es altísima. En la segunda temporada que estamos también por Facebook, también pues la interacción es muy alta. Siguiente, por favor. Bueno, inicialmente como fue algo tan rápido, lo que se hizo fue básicamente trasladar un aula de clase a un estudio de televisión sin mayor elaboración, digamos. Aquí vemos incluso un tablero con tiza. Fue como lo que se logró hacer en tan poco tiempo. Siguiente, por favor. En ese momento también estábamos todos muy aislados, era muy difícil salir, que alguien fuera al estudio era bastante difícil, entonces todas las clases se daban con los profes conectándose de manera remota, a veces con muchos problemas de conexión. Bueno, fue como un momento ahí de aprender todos también muchísimo. Siguiente, por favor. Y ahora, esto es la segunda temporada que empezó este año, donde lo que se hizo fue un rediseño del formato para convertir esto en un programa, en un contenido televisivo, que sigue siendo educativo, sigue teniendo como objetivo principal complementar o servir de, es una clase, pero en este momento se logró hacer que fuera mucho más divertido, está inspirado como en la mecánica y la lógica de los videojuegos. Aquí, por ejemplo, vemos cómo se presentan los profesores, tienen como las habilidades, el puntaje de sus características, como aparecen en los personajes de un videojuego. Y la interacción, se aprovechó mucho más la interacción tan alta de los niños. Entonces, ellos son partícipes del desarrollo del programa y sin su participación, digamos que el programa no avanza, no podría ser. Entonces, este fue como un logro en este momento, hacer que este programa que surgió como de esa emergencia, y en el que pues se reaccionó muy rápido y se hizo pues básicamente lo mejor que se pudo con lo que había en el momento. En este momento pues se logró un formato que realmente es muy interesante, muy divertido y sin perder lo educativo. ¿Puedes regresar por favor a la anterior diapositiva? Bueno, no, la siguiente. Muchas gracias. Bueno, aquí quisiera, bueno, recordar que los dos programas o proyectos que surgieron a raíz de la pandemia fueron Profe en tu casa, el que ya vimos, Territorio Mágico, del que vamos a hablar más adelante, pero además, todo Señal Colombia, desde hace muchos años, ha tenido un énfasis particular en los contenidos dirigidos a público infantil. Entonces, ya Señal Colombia tenía un repositorio de contenidos que podían ser usados como recursos educativos.
Incluso muchos de ellos tienen guías de uso pedagógico que en el momento de la pandemia, pues muchos profes acudieron a este recurso pues para hacer sus clases. Entonces, lo que también se pensó fue reorganizar nuestra franja infantil y darle una unidad, por lo que Territorio Mágico surgió como un contenedor. Entonces, teníamos diferentes secciones que iban a lo largo de la mañana y en medio de esas secciones se emitían los contenidos, el resto de contenidos de Señal Colombia. Aquí quisiera resaltar este proyecto de coproducción, se llama Geniales, Niñas y Niños en Acción, que fue un proyecto también realizado totalmente dentro de la pandemia y que enfrentó pues muchos retos que supieron como sacar adelante y sacarle el mejor provecho como a las nuevas condiciones. Siguiente, por favor. Aquí vemos uno de los niños participantes en este proyecto, que, bueno, quisiera aclarar que es un proyecto transmedial, donde el eje central es propiciar la participación de los niños y darles voz para mostrar que ellos son capaces de tanto de hacerse preguntas y de identificar como las cosas que se pueden mejorar de su realidad, también son capaces de dar las soluciones desde su punto de vista y desde sus capacidades y conocimientos. Entonces, en este proyecto que se creó con la participación de los niños, el hecho de estar en pandemia ayudó a que el alcance regional fuera muchísimo más que si no hubiéramos tenido pandemia. Porque antes, pues no sé, creo que estamos de acuerdo que era impensable que en un canal de televisión apareciera una imagen grabada en celular, en un recuadro pequeñito. Era como que lo técnico primaba sobre el contenido, pero la pandemia pues nos obligó un poco a aceptar y a ser flexibles en estas condiciones. Y aquí vemos, por ejemplo, este video, pues es un pic de un video grabado por el mismo niño, con ayuda de su familia, que hace parte de este contenido y que pues aporta, como les digo, a los problemas que los niños identifican y son los mismos niños quienes aportan soluciones. Siguiente, por favor. Bueno, para ellos, digamos que en la producción fue una combinación de este material grabado por los chicos y enviado, con material grabado por el equipo de realización, y pues se logró realmente un contenido que también funcionó como recurso educativo y que está ahora disponible para muchísimos niños y niñas. Siguiente, por favor. Aquí está, pues si les causa curiosidad, interés, ahí está la página donde lo pueden encontrar. También hay muchos otros recursos. Hay unos podcasts preciosos creados con niños que son el resultado de talleres hechos de manera remota. Y bueno, pues que están aquí disponibles. Es como un ejemplo del tipo de contenidos que aparecían dentro de nuestra franja Territorio Mágico, cuando era un contenedor al principio, y pues cómo esto se articulaba pues los contenidos educativos que ya tenía el canal y que se empezaron a crear también en pandemia. Siguiente, por favor. Este es otro ejemplo. Es una serie que se llama Cuentazos con Efectazos. Ellos también tenían como un diseño de producción que por supuesto no tenía en cuenta las dificultades de trabajar en pandemia porque nadie lo vio venir, y tuvieron que adaptar toda su propuesta para las nuevas condiciones. Y entre lo que se hizo, siguiente por favor, fue proponer un capítulo que al principio no existía en la mente de nadie, y que se trata justamente sobre la pandemia, sobre cómo desde el punto de vista de un niño había un montón de preguntas, de dudas, de miedos, y cómo a través, en este caso, de la fantasía, la imaginación y el apoyo de su familia, pues esta niña logra como encontrar herramientas para atravesar esta situación tan difícil. Siguiente. Bueno, y aquí pues está Territorio Mágico, que inicialmente fue, como les digo, el contenedor que daba como el marco para todos estos proyectos, y pues que ha tenido una evolución desde ese momento hasta ahora.
Creo que pasa Diana. Ah, bueno, antes quisiera decir que es muy posible que tenga que salir corriendo porque estamos en medio justamente de la evaluación del mercado de coproducción, donde seguimos como en la búsqueda de los mejores contenidos posibles para llevar a la pantalla de Señal Colombia y que lleguen pues a todas nuestras audiencias. Entonces, pues nada, creo que sigue Dianita. Jenny, muchas gracias por todo este esfuerzo que están haciendo desde Señal Colombia por crear este tipo de contenidos. Bueno, Diana, cuéntanos un poco, ahora sí, qué es Territorio Mágico como franja, esta franja que tenemos de 6 de la mañana a 12 del día, si no me equivoco. Sí, bueno, gracias a Jenny, que efectivamente le toca salir corriendo porque estamos en plenas sesiones de mercado de coproducción y yo sé que nos va a acompañar hasta el último momento, pero digamos, lo que ella hablaba es lo que empezó a pasar con Territorio Mágico, que fue la franja como tal, que era un contenedor y como su nombre lo indica, pues tenía una serie de programas en su interior, que son formatos que hemos visto en la televisión nacional e internacional muchas veces, que tienen como fin común en este caso, o como público objetivo, en este caso, el infantil. Y que allí tiene una serie de formatos de contenidos de diferentes duraciones que permiten tener varias horas al aire de esta manera. Luego evolucionamos, y entonces allí teníamos un dramatizado que iba a lo largo de la franja, Territorio Mágico, la serie dramatizada que es una mezcla entre live action y animación. El año pasado solo estábamos en 2D. Este año, una de las evoluciones que vamos a estar viendo y comentando es la evolución al 3D, que ha sido también un reto impresionante porque estamos hablando de un proyecto que es una serie dramatizada que sale con 4 capítulos originales a la semana. Entonces, es un reto increíble, son 45 minutos aproximadamente cada uno de los capítulos. La evolución del proyecto, cuando empezamos a ver que la gente quería ver la historia, pero quería ver la historia como más condensada en un solo bloque, como en un corte único, y para el televidente como en un solo momento, pues decidimos hacerlo, una decisión de la dirección del canal y de programación fue hacerlo entonces a las 9 de la mañana, y que todo el dramatizado, que como les digo es una mezcla de animación y de dramatizado, fuera a las 9 de la mañana y empezamos de lunes a viernes a tener este contenido que era básicamente, y entonces ahí vamos de qué se trata Territorio Mágico, el dramatizado, y es que lo que quisimos, y sobre todo Andrés Huertas, que fue el director creativo y es el alma y creador de este proyecto, además es el líder de los libretistas, o sea que está desde la médula del proyecto, desde su génesis hasta revisar el producto final, pues con los productores de la mano, Gina Alvarado, que es la productora ejecutiva, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es contar la historia de un monstruo, que ahora Jesús nos va a contar más porque él es uno de los libretistas, y entonces ahí no me voy a meter tanto en lo creativo, pero digamos, de un monstruo en 2D, ahora en 3D, que está en un mundo mágico, en el Territorio Mágico, y que interactúa con personas que están en sus casas en medio de la pandemia. Entonces, lo que hicimos fue recrear lo que estaba pasando en las casas de todo el mundo, no solo de los colombianos, sino en el mundo entero, y eran las familias en las casas encerrados con una serie de limitaciones de todo tipo que casi que no hay que explicarles porque todos lo hemos vivido, que eso es otra cosa importantísima de este proyecto, y es que cuando lo están creando nos damos cuenta que todos estábamos pasando por lo mismo que veíamos en Territorio Mágico. A todos lamentablemente, pues todos perdimos algún ser querido, a todos se nos enfermó alguien cercano de COVID, nosotros nos enfermamos de COVID, entonces digamos que esto se volvió no solo un programa infantil, sino que además era familiar y que involucraba a padres y a cuidadores, porque en muchos casos también estaban otro tipo de familiares o de personas cuidando a los niños que dejaron de ir a los colegios. Entonces, básicamente este proyecto se vuelve un reflejo, pero un reflejo mágico, donde pasan cosas muy lindas y donde lo que tratamos es de ponernos en los zapatos de los niños y de darles herramientas que vamos a detallar más adelante. La primera temporada nomás del año pasado fueron 62 capítulos, que esto implica que son 62 capítulos donde las únicas personas que iban al canal
pues eran las que hacían el rodaje en estudio, el live action, ¿cierto? Pero todo el resto de personas que yo les cuento que somos más de 60 personas las que trabajamos en Territorio Mágico, estamos desde las casas. Entonces Jesús nos contaba al comienzo que él no volvió al canal, y es verdad. O sea, él volvió del Fixi y se quedó en su casa y está trabajando de la manera más productiva. Lo está haciendo Jenny, lo estoy haciendo yo. Eventualmente vamos al canal, pero muy poco, y realmente la productividad pues se ha comprobado. Otra cosa que se ha comprobado, que fue muy linda y pegándolo a lo de la pandemia en sí misma, es que todas las fortalezas del canal, ejemplo, las particularidades como fortaleza de Jesús o de Jenny o de Diana Marcela, se pusieron al servicio del proyecto de una manera increíble. Entonces fue un trabajo en equipo que nos dimos cuenta, y un aprendizaje constante del manejo de la tecnología, de cómo trabajar todos de manera remota, de cómo trabajar mucho pero respetar nuestros espacios también y nuestros horarios. Entonces, la meta de este año, y que no ha cambiado mucho porque hemos tratado de respetar esos altos picos de la pandemia y cuidarnos a nosotros, porque pues ahí está la productividad. Esta temporada tenemos la meta de hacer 134 capítulos. Entonces, que es una meta... Duplicar la primera. Sí, exacto. Y el próximo año, pues si todo va bien, si todo sigue así, pues tendremos otra meta, ¿cierto? Muy grande también. Entonces, si vemos la siguiente diapositiva, pues un poco lo que les contaba, es una mezcla de animación y live action. También le ha dado mucho herramientas a los niños para manejar lo que les está pasando, pero no de una manera aleccionadora, sino de una manera entretenida, donde ellos sientan la empatía del que está viviendo algo similar. Entonces, como una de las protagonistas, que es Adelaida Trueno, vive el duelo de la muerte de su abuelito por COVID, y nosotros acompañamos a Adelaida y digo nosotros porque yo también lo veo como una televidente, yo me siento a ver el capítulo y lo disfruto y lo entiendo, pues tanto que pasó algo muy curioso, pero se lo dejo a Jesús. Jesús, cuéntanos la anécdota de Adelaida, del abuelito, paralelo a la vida real, y antes de que él lo cuente, pues decirles que también mi padre, por ejemplo, falleció antes de que empezara la pandemia, no fue por COVID, pero cuando yo vi el capítulo de Adelaida y la muerte de su abuelito, pues me sentí muy identificada en muchas cosas. Entonces, Jesús, cuéntanos de esa anécdota que me parece tan linda. No, estaba aquí angustiado porque cuando veo la meta del año entrante, digo, juepucha, tengo un montón de trabajo por hacer. Me cogen los nervios. Pues sí, definitivamente lo que decía Diana es totalmente cierto. O sea, como que esto es un programa que, por más de que sea infantil, que sea dirigido para los niños y las niñas, pues es un reflejo de lo que nos está pasando a todos. Y efectivamente, cuando estábamos escribiendo la serie, uno de los capítulos trataba de la muerte del abuelito de Adelaida, y lo escribimos, pensar, manejar el duelo, las etapas del duelo, pues todo lo que tiene que ver con esto, porque además es un programa que pues obviamente en la cabeza de Andrés Huertas, que además de ser un experto en televisión infantil, es un docente, ¿no?, de niños y niñas, entonces sabe exactamente cómo es que hay que hacer el trabajo con ellos y ellas. Entonces como que es un trabajo muy responsable, y manejamos todo el tema efectivamente del duelo, ¿no?, de todas las etapas del duelo, etcétera. Y cuando ya nos estábamos acercando al rodaje, de repente, pues se muere el abuelo en la vida real de la actriz, de Adelaida. Entonces, pues es muy fuerte, ¿no? Porque es cómo enfrentas tú algo que estás actuando, porque es la realidad que estamos reflejando en ese programa, pero que además de paso la estás viviendo, ¿no? Entonces es como que todos estábamos aprendiendo ahí, cuando estábamos escribiendo, y que Agustín decía, ay, pero ¿cómo hago para que no me dé COVID? Pero es que intercambié tapabocas con analepsis, eso se puede hacer, eso no se puede hacer. Mientras nosotros escribíamos eso, era aprendiendo nosotros mismos también, ¿no? O sea, ¿qué hago? Es verdad que sí, tenemos también una sección que es con desbaratando el coronavirus, porque salen muchos mitos. Entonces, es verdad que si tomo agua caliente, hago que se me vaya el virus y acaso me contagié, ¿no? Entonces, aprendiendo un montón de cosas, porque surgían un montón de incertidumbres que, aunque las estábamos poniendo en el papel para que salieran en el programa, nosotros mismos también las teníamos en nuestra casa. Entonces, eso es lo más,
pues es fuerte, ¿no? O sea, es muy fuerte. Eso es lo que hace que el territorio mágico nos haya tocado a todos, por lo menos a nosotros que lo estamos haciendo. Claro, y entonces, ¿qué pasaba? Cuando pasa esto de nuestra actriz Catanova, que personifica a Adelaida y muere su abuelito preciso para los días que tenía que grabar la escena, bueno, entonces decimos, tengamos un mensaje especial para estos familiares que han fallecido, y cuando nos dimos cuenta éramos 4 familiares, abuelo, abuela, papá, de miembros de nuestro equipo que habían fallecido en esos días. Y entonces es realmente impactante cómo ese pasa de ser una cosa retórica, decirse ponerse en los zapatos, porque realmente estábamos en los zapatos de las familias colombianas haciendo este contenido. Si podemos ver la siguiente diapositiva, aquí les puedo presentar a Adelaida Trueno, a Agustín Temblores y a Jerónimo, algunas de las secciones como historias usadas, que entonces, y sí, esta sección es muy linda, persiste durante las 2 temporadas, y es el momento en que los niños en sus casas nos empezaron a mostrar lo que ellos hacían estando encerraditos en medio de la pandemia. Eso es historias usadas, entonces que nos contaran de sus mascotas, de la música, de si cantaban, si bailaban, qué juegos hacían, qué cosas aprendían, entonces como su mundo, y los papás, porque no podíamos mandar a un camarógrafo a la casa del niño o niña, entonces los papás con sus celulares eran quienes lo grababan y lo siguen grabando. Entonces, digamos, ahí esto. La clase del increíble profesor Webb, por ejemplo, es animada totalmente en 2D, y es una sección donde las preguntas más inocentes y más que no encontramos en Google, pues tratamos de ponerlas allí, plantearlas allí para darle una respuesta y que sean divertidas, por un lado, y por otro lado que estemos aprendiendo algo más. Adelante. Estos son un poco los objetivos que hablábamos, Ricardo, al comienzo, y es cómo diseñamos este producto. Y esto primero es un trabajo en equipo. Vuelvo y menciono a Andrés Huertas porque cabe notar que él fue el creador de Brújula Mágica, que por estos días se ha vuelto muy de moda, Brújula Mágica, porque todo un equipo de gente que lo hizo, pero que también lo vio y lo disfrutó, lo está rememorando por estos días, y estamos en la tarea de hacer una curaduría de Brújula Mágica para que podamos ponerlo al aire en RTVC Play y en Señal Colombia. Entonces, él fue el creador con otro equipo creativo de Brújula Mágica. Luego estuvo creando Club 10, que todos lo recuerdan muy bien, y ahora pues es el líder de Territorio Mágico. Entonces, él se plantea, no las voy a leer todas porque se nos alarga, pero allí ustedes pueden ver un poco cada uno de los ítems. Y entonces cuando uno se pone un objetivo de estos, ejemplo, vamos a incentivar el amor por la naturaleza y la promoción del reciclaje. Entonces eso suena muy bonito, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a volver un contenido que le llegue a los niños? Entonces allí nace la sección de la Sirena Misteriosa, protagonizada por la nueva personaje Ana Lepsis que está esta temporada, que lo que hace ella es ser, en su mundo mágico, una sirena, se convierte en sirena, entra al mar, encuentra a un animalito, una tortuga enredada en una cosa que mandó un humano al mar, vuelve, pero entonces la rescata, y ahí ella entonces dice unos mensajes muy directos sobre lo que piensa de lo que los humanos hacemos en contra de la naturaleza, trae la red al live action, o sea, a la casa de Adelaida, se la lanza y a Adelaida le dice, haz algo con esa red que sea productivo. Y inmediatamente ella hace un portarretrato o hace una cosa para extender sus fotos. Entonces, Diana, y ahí quisiera hacerles una pregunta, y es como en este asesoramiento y claro, todo este equipo que ustedes tuvieron para desarrollar la franja de Territorio Mágico, ¿tuvieron algunos asesores específicos en temas pedagógicos para contenidos infantiles? O, pues, claramente el equipo que tú narras y que tiene toda la experiencia en diferentes lugares y diferentes escenarios, pero ¿hay algún asesor externo al canal que los apoyara con esos contenidos pedagógicos?
Pues el asesor líder del proyecto es Andrés Huertas, que como te digo ya tiene toda la experiencia y te comentaba Jesús, no solo la experiencia en diseño de contenidos infantiles de muchísimos años, sino adicionalmente es docente. Hoy en día, paralelo a, él es asesor del canal justamente para contenidos infantiles. No sé si Jenny quiere comentar algo más de todo lo demás que se diseñó, cómo se maneja con el tema de la asesoría externa. Sí, digamos que para mí, Profe en tu casa y Territorio Mágico, aunque tienen objetivos distintos y pues van a la misma intención de acompañar a los niños y familias en la pandemia, pues son muy complementarios porque Profe en tu casa tiene todo lo educativo como curricular, digamos, y Territorio Mágico se centra más en lo emocional y afectivo. Entonces, para la experiencia de Territorio Mágico, esta experiencia de Andrés y, como decían, pues su contacto constante con niños, pues fue muy importante. Y también, como decía Diana desde el principio, casi que todos pusimos de la experiencia que estábamos viviendo en el momento. Entonces, Territorio Mágico es muy rico en ese objetivo de acompañar desde lo emocional a los niños y familias. Y en otros contenidos, aquí digamos no es tan importante lo académico, en Profe en tu casa sí, entonces ese es un programa que se hace muy de la mano del Ministerio de Educación y pues todo el tiempo hay una asesoría pedagógica y todo lo que se hace va a un objetivo pedagógico muy claro. En los contenidos de coproducción y el resto de programas que van en medio de la franja, es bien variable, algunos tienen también intencionalidades pedagógicas más pegadas al currículo y otros no, y cada equipo se conforma según las necesidades y objetivos del proyecto. Pero como les digo, todos los contenidos de Señal Colombia son susceptibles de ser usados como recurso educativo, porque todos tienen siempre algo más que el mero entretenimiento. Entonces, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo y por eso pues la franja funcionó tan bien en el momento en que los niños más necesitaban ese acompañamiento, porque todos los programas eran no solamente entretenidos, sino que también tenían algo más allí. Exacto, entonces ese complemento como de formatos ha sido muy importante para la franja. Y además no perder de vista los objetivos, ¿no? Que cada sección nueva corresponda también a unos objetivos específicos que no tienen que verse ni escritos ni nada de eso en ninguna parte, sino que finalmente el objetivo se cumpla, ¿no? Al final del ejercicio. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Este es acá les estamos dando una chiva. Sí, les voy a contar un aspecto muy lindo de la nueva temporada y es que se va a hacer mucho énfasis en la adaptación que tenemos que tener los seres humanos al cambio, en la aceptación además de nosotros mismos como seres humanos con particularidades y diferencias. Entonces, acá ustedes van a conocer a Agustín, el nuevo Agustín, que no es, decimos nuevo, pero realmente él siempre ha sido así, sino que no se quería mostrar cómo era porque tiene una flor en la cabeza. ¿Por qué la chiva? Porque es que realmente eso va a salir al aire el martes, ¿no? El momento de mostrarse, ¿no? Si nos están viendo los niños, creo que les dañamos la magia del capítulo y Andrés Huertas, donde quiera que esté, nos va a ahorcar por estar dando esta chiva, pero me parecía lindo que ustedes ya conozcan a los nuevos personajes de la temporada. Está Débora Víbora, que como ven es una serpiente, una víbora, Adelaida, Analepsis, que es la ecológica por naturaleza, y Jerónimo, que está desde la primera temporada, que es el padre joven, que es como el adulto más visible de toda la serie. Si quieres, pasemos a la siguiente diapositiva. Ya les decía las novedades, la aceptación y la adaptación al cambio, entonces se va a ver en la sección la metamorfosis monstruo, pero también se va a ver en el momento en que Agustín muestre su verdadera cara. También la sirena misteriosa que ya les conté, y adicionalmente el componente musical es tan importante, pues es tan importante en la vida de todos los seres humanos, que acá, pero vamos a tener un esfuerzo increíble del equipo creativo musical que comandan Andrés Huertas y Robert Acevedo, y es hacer estrenos musicales semanales.
O sea, es un reto. Y cada canción no es hacer una canción por hacerla, sino que además va a llevar un mensaje divertido, pero que también tiene de fondo mucho para reflexionar. Y entonces cuando lo vean, van a entender de qué les estoy hablando. Si quieres, pasemos a la siguiente. Los nuevos personajes, Débora Víbora, que es para morirse de la risa. A mí personalmente soy fan número 1. Bueno, y aquí la guñita Fernando Rojas, que es el espíritu de Débora Víbora. Es el mismo que ha hecho otros personajes memorables, como el Diablito Arnold, el Brújula Mágica, y también otro que hacía en Club 10 que era muy memorable. Y acá vemos algunos de los personajes. Vamos a ver personajes que antes no veíamos, solo escuchábamos, que no sé por qué. Entonces volvemos a pandemia. Solo podíamos tener un actor en el set. Claro. Entonces solo estaba Adelaida, pero la mamá solo se escuchaba en off. Hoy en día nos estamos dando pues este reto de tener a un actor más en escena, y en este caso es su mamá Valentina, que también es una actriz muy reconocida. Sigamos. Otras novedades, la evolución al 3D. Otras novedades, la cuenta de TikTok del canal se estrena paralelo, y hablando de las interacciones, se estrena paralelo a nuestro estreno de nuestra segunda temporada, con la intención de poner a los niños a bailar y a hablarles en su propio idioma gestual, y en fin, que tiene esta aplicación. Y también pues vemos las caras de los nuevos personajes. Siguiente. Diana, aquí me gustaría saber un poco esos equipos de animación que tienen para toda la franja. ¿Son internos de Señal Colombia o son empresas que les ayudan con el diseño? Como muchas de las cosas de este proyecto, es un mix. Entonces, okay. Los animadores 2D son contratados directamente por el canal y por RTBC, y 3D en este momento es una empresa que está conformada por 6 personas que trabajan para Arca Digital. 3D. Ok. Claro, porque es que este tema de la animación, y tuve la fortuna de ver uno de los capítulos de la nueva temporada, y debo decir que este tema de los diferentes formatos que ustedes combinan dentro de Territorio Mágico es muy valiosa y es muy atractiva para toda la audiencia. Y es captura de movimiento, ¿no? Además, que tiene un valor también muy especial, y era el que nos permitía andar con los tiempos también, ¿no? Porque en este momento están haciendo captura de movimiento del capítulo 25 al 35, digamos. Luego eso se articula con el 2D, donde ellos también están en el 25 más o menos, pero en rodaje ya estamos en el 44, pero los libretistas van en el 63. Entonces, digamos, es toda una articulación bien bonita de gente trabajando este proyecto. Digamos, estas son como más las conclusiones de mi lado, para darle paso a Jesús, y es, pues en medio de esta situación tan adversa, RTBC y Señal Colombia pues le apuestan a formatos como estos, y es como que sentir la responsabilidad de ahí, pues el liderazgo del gerente de Álvaro García y de Adriana Vázquez, la subgerente de televisión, y Silvana Orlandelli, la directora del canal, bueno, y muchas personas más que ellos lideran, pues se dieron la pela de hacer 2 cosas muy importantes, y es generar empleo en la industria audiovisual, que estaba atravesando por un momento muy difícil. Podía ser muy fácil repetir y repetir y repetir cosas, no porque otros lo hagan está mal, pero ellos se dieron pues como esa meta, se pusieron esa meta de no, podemos generar empleo a pesar de las circunstancias, y eso es muy bueno, y el respeto por el trabajo remoto ha sido increíble. Además, incentivamos la creatividad desde los hogares, no solo desde los que estamos trabajando, sino además hacia los hogares de los demás. El canal más vivo que nunca, ¿no? Señal Colombia, muy vivo, y pues por varios formatos que también se estrenaron paralelos, pero pues por territorio de los contenidos infantiles también. Pero además no dejamos de ser, porque mucha gente cree que porque se está haciendo cosas in-house, porque se está haciendo producción propia, se dejaría de hacer mercado, y ya les comentábamos que en este momento estamos haciendo mercado de coproducción. Lo hicimos el año pasado en plena pandemia, se están estrenando los proyectos del 2020 y ya estamos haciendo todo el 2021, entonces es importante. Y otra cosa a resaltar, otra cosa que decía Jenny,
es el tema de que llegamos a las regiones más apartadas de Colombia y que nos comunicamos directamente con nuestra audiencia. ¿A través de qué? De las nuevas tecnologías. Entonces, los videos de los niños bailando por WhatsApp. Si nos ponemos exigentes y queremos alta definición, nunca vamos a tener la participación de la audiencia que más le interesa participar. Entonces, en ese sentido, es como unas grandes conclusiones. Si quieres, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, no, ahí está el mundo de territorio mágico, que es el que nos va a contar más Jesús. Bueno, pues Diana lo ha dicho prácticamente todo, de qué se trata efectivamente ese territorio mágico que es fantástico y que a mí particularmente me tiene maravillado porque pues efectivamente es un reto, ¿no? Los libretistas normalmente nos nutrimos de las vivencias cotidianas para poder producir estos contenidos y pues ahorita pues ¿cuáles vivencias cotidianas? O sea, pues es que no salimos, no nos vemos con la gente, no tenemos contactos con los familiares, con los más chiquitos, etcétera. Entonces, ya de entrada es un reto ni el impresionante porque es empezar a crear, a imaginarse cosas a partir pues de cada uno estar en su casa con muy pocas posibilidades o nulas de socializar o de conocer qué pasa con el mundo, con la sociedad. Pero creo que efectivamente el hecho de que estemos viviendo, así sea dentro de nuestras casas, todo lo que los niños, o sea, si nosotros tenemos tantas angustias, y por eso es que el personaje se llama Angustín Temblores, si nosotros estamos con tantas dudas, con tanta incertidumbre, pues imagínense los niños y las niñas, o sea, es que era como, ¿qué les decimos a ellos? O sea, ¿cómo les explicamos? Porque ellos es como, bueno, vino esto, pero ¿a qué hora se va este monstruo? ¿A qué hora se va? ¿Hasta cuándo va a durar? Pues ni idea, o sea, ahí vamos. O sea, ahí vamos y no sabemos esto qué va a pasar, ¿no? Y cada vez que uno escucha noticias y todo eso es como que más aterrador y creo que esa fue la necesidad de crear un territorio mágico, ¿no? O sea, como un lugar donde efectivamente no escapáramos de la realidad, sino aprendiéramos a enfrentarla, o sea, aprendiéramos a tener respuestas entretenidas, creativas. Esto no es un programa de salud, esto no es un programa científico, pero sí resolvemos muchas preguntas. Lo que decía al principio, una de las secciones más interesantes es el desbaratando el coronavirus, porque la gente, y sobre todo al principio, se inventaba tantas cosas, como que, por ejemplo, si uno comía ajo, pues no le iba a dar COVID, ¿no? Entonces era, entonces hablemos del ajo, ¿cuáles son las propiedades del ajo y qué tan efectivamente podría ser que si comes ajo no te vaya a contagiar? Entonces como que todo eso eran cosas que los niños efectivamente necesitaban saber, porque especialmente ahora que todos les llega tanta información y de esa información la gran mayoría información basura, mentira, peligrosa. Entonces, como que era muy importante poderle dar a los niños, pero especialmente también a los cuidadores que no sabían, los niños en la casa. Entonces, los niños en la casa, ¿qué los ponemos a hacer durante todo este tiempo? Porque, claro, era como ya los profesores le volvieron la responsabilidad a los papás para a ver qué hacían mientras tanto. Entonces, era darles unas herramientas y ahí, profe, en tu casa tiene mucha responsabilidad porque era efectivamente eso. A mí me escribían personas familiares que era como, oye, tú trabajas en profe en tu casa, a mi hijo le toca verse ahora profe en tu casa todos los días, porque esa es la clase del día, y entonces ahí aprende de todo, entonces ahí porque claro, yo también fui libretista del profe en tu casa en la primera temporada, entonces era como dar todas esas herramientas con la ayuda del Ministerio de Educación, de todos los temas que los niños necesitaban seguir aprendiendo y que no podían parar, porque obviamente pues la vida seguía y era importantísimo que los niños ahora todos pues sin hacer nada y los niños tenían que seguir aprendiendo. Entonces nada más desde profe en tu casa, un aprendizaje impresionante. Y con territorio mágico, pues también como lo decía Jenny, ya no tanto desde lo académico, sino también desde las emociones. Y ahí es importante hablar de un Angustín, que es un niño que como todos pues tenían pues muchas dudas, muchas angustias, que además es un monstruo que no se quiere dejar ver, que durante toda la primera temporada y los 8 primeros capítulos de esta está detrás de una silueta, pues porque tiene miedos, pues porque no sabe si lo van a aceptar como es. Descubrimos y eso fue algo lindo porque, por ejemplo, cuando nos cuentan del equipo de animación que Angustín tiene una flor en la cabeza, eso es maravilloso.
O sea, eso es maravilloso porque es que eso es lo que lo hace realmente particular, o sea, un monstruo que tiene una flor en la cabeza. O sea, es fantástico. Entonces, claro, el proyecto pasa de ser, o no pasa, sino que también evoluciona de ser un proyecto con unas necesidades a partir de la pandemia, pero que tiene muchos temas alrededor. Entonces es, por ejemplo, el tema de la aceptación, del mostrarse como es, de poder Mira, ahí decir, está. La nueva, ahí está, ahí lo vieron, ahí lo exacto, vieron. ahí Esa es la está Angus. Les estamos dando primicias a todos con el nuevo contenido de la segunda temporada. Míralo, ¿no es una belleza? Que además es divino y que además es un niño, no es un niño aleccionador, no es un niño perfecto, no es el niño que todos deberían ser para nada, o sea, es un niño que es súper competitivo con Adelaida, que entonces, claro, Adelaida también es competitiva, y eso es una de las cosas que más me gusta del Territorio Mágico, que no es un programa que quiere ser un ejemplo de cómo deberíamos ser todos, al contrario, es un programa que habla de cómo somos todos en realidad. Entonces, y que habla de muchos temas muy serios, pero muy serios que los niños deben estar aprendiendo al principio. Por ejemplo, y ahí Jenny es la maga del mundo porque hablamos mucho del machismo, por ejemplo. Entonces, es muy importante que los niños aprendan y uno también aprende mucho. Por más de que uno crea que no es machista, uno todavía tiene ciertas formas de serlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jenny nos enseñaba, porque ella es nuestra maestra, Jenny nos enseñaba que estaba muy mal, por ejemplo, decir que hay que ayudarle a la mamá a lavar la loza. Pues no, porque es que eso es como dar por hecho de que la mamá es la que lava la loza. Entonces, no es que yo le ayudo a mi mamá a lavar la loza. No, es que todos nos repartimos todo el oficio de la casa y nunca damos por hecho que la mamá es la que lo hace. Entonces, como que todo ese aprendizaje ha sido lo que nosotros tratamos de contar a través de todos los personajes, porque es que son muchos personajes totalmente distintos y que los niños aprenden cosas realmente que les sirve para la vida desde temprana edad. Tenemos un personaje que, como decía Diana, es maravilloso, es súper entretenido, es Débora Víbora, que es una serpiente arrastrada desde lo natural, pero además de todo lo que significa ser una mujer que le ha tocado muy duro, que es de Florencia Caquetá, que su esposo le pegaba, que entonces ella escapó de eso. Entonces, pero todo desde la comedia, pero sin abandonar un tema, pues que en Colombia y en el mundo, pero especialmente en nuestros países tan particulares, pues que es un tema muy importante, ¿no? La violencia doméstica. Entonces lo vemos a través de ella. Vemos también a Analepsis, que es una gata que que aunque de gata, pues es una niña fastidiosa porque ella es un poco un personaje antagónico en el Territorio Mágico, pero cuando se convierte en sirena, es una sirena que tiene una conciencia ambiental tan importante y que habla de todo lo que tiene que ver con el reutilizar primero, de no ser nosotros tan cochinos de estar echando todo al mar, y segundo, de reutilizar las cosas. Entonces, es realmente como un proyecto 360 que hay que aprender mucho. Y ahí, por ejemplo, estamos viendo los niños mandando sus videos, cantando y bailando para el cabezote de Alegría Contagiosa. Entonces, ahí estamos todos conectados, todos, mejor dicho, embobados con el Territorio Mágico. Eso quería preguntarte un poco, Jesús, sobre todo este contenido interactivo que tienen los niños, ¿no? Y la posibilidad que tienen de interactuar con la franja. ¿Cómo se ha logrado? ¿Desde qué territorios? ¿Cuáles? Por ejemplo, Jenny nos hablaba al inicio hemos llegado a los territorios más alejados. Un caso específico que ustedes digan como nunca imaginamos poderle llegar a un niño en este lugar en Colombia. Pues mira, especialmente, por ejemplo, desde Profe en tu casa hay una sección que se llama Presente Profe, donde efectivamente los niños como que, así como cuando uno le toman lista en el salón, y los niños como que presente profe, pero te digo que es como desde Piedecuesta, Santander, desde Tumaco, desde los lugares donde uno efectivamente no se imagina. Jenny o Diana tendrán ejemplos más específicos de lugares que uno ni siquiera sabe que existen en Colombia. O sea, eso es impresionante. Y eso es lo que a nosotros la sección, por ejemplo, Presente Profe, Profe en tu casa, es la que más nos ha demostrado que el programa efectivamente llega a lugares remotos, a lugares donde ni siquiera sabíamos que la gente veía Señal Colombia, o por lo menos lo digo yo, los expertos en audiencias y en estudios y todo, pues sabrán exactamente hasta dónde llega Señal Colombia, pero pues yo que soy del promedio, pues entonces uno dice, wow, impresionante que esto lo vean en esos lugares. Yo tengo imágenes de
de niños viendo en las regiones, pero así lo ve uno en la composición de la foto, pues que uno dice, wow, o sea, qué bonito realmente que este programa esté llegando hasta allá. Y con el territorio mágico, pues también vimos esta maravillosa participación de los niños siendo parte del cabezote de Territorio Mágico, de la canción que tiene el Territorio Mágico, que a través, como decía Diana ahorita, a través de las canciones es que nos estamos conectando con ellos también, ¿no? Es un programa que tiene un componente musical muy alto, entre otras cosas, porque Andrés, además de todo, también es cantante y compositor. Entonces, tiene un equipo muy nutrido en todos los aspectos. Claro, aquí nos ha tocado a todos ser polifacéticos, que además eso también es lo más lindo, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos a hacer esto, nosotros, no sé si conocen un poco la figura del Señal Colombia y sus productores delegados, pues los productores delegados normalmente, claro, son personas que tienen experiencia en muchas áreas y por eso son productores delegados, pero lo que hacen, que no es poco, es hacer los seguimientos de los proyectos, ver que todo se cumpla desde el inicio hasta el final y es un trabajo muy responsable y muy, muy importante. Pero lo interesante del Territorio Mágico es que nos puso a los productores delegados a poner en práctica específica y en el terreno de lo que sabíamos, ¿no? No solamente para revisar, para evaluar, ¿no? Para seguir, para aconsejar, para etcétera, sino también para hacer. Entonces, por ejemplo, pues hay productores delegados que son muy buenos productores ejecutivos, entonces están como productores ejecutivos del Territorio Mágico de Profe en tu Casa. Hay productores delegados que son nuestra productora delegada de Profe en tu Casa, o sea, es la directora del Profe en tu Casa, es una productora delegada, que por su experiencia en realización, pues ahora es la directora de Profe en tu Casa. Yo, por ejemplo, pues venía mucho de escribir, entonces soy el libretista de Profe en tu Casa, lo fui y de Territorio Mágico. Entonces, como que nos puso a todos a poner en práctica pues todos los conocimientos, pues Diana, pues ni se diga que tiene toda la expertise fue asesora de contenido de Canal 13 por muchos años, y Jenny, que es una de las personas más expertas en nuestro país en televisión infantil. Entonces, como que eso efectivamente es lo lindo del Territorio Mágico, ver cómo todos estamos ahí aportando desde lo que sabemos y sacando este programa adelante, que como ya viste, tenemos una meta un poquito alta. Bastante grande. Bueno, pues ante todo quiero darle las gracias por aceptar este espacio y para finalizar esta charla y este panel, quiero que me digan con qué personaje de Territorio Mágico se identifican cada uno. ¡Qué buena! O qué tiene Territorio Mágico de cada uno. Pues porque claramente tienen un equipo consolidado, le han dado el alma a este proyecto, entonces nos gustaría saber y que le contemos a los niños también que nos están viendo, porque me imagino que tenemos una gran cantidad de niños, ustedes que son los creadores de esta franja, ¿qué tiene Territorio Mágico de cada uno? A mí, yo no me identifico con un personaje, pero hay una cosa que me encanta, y es que a mí no me gusta el humor plano, el humor blanco. Y a mí me gusta el humor tampoco brusco ni ramplón, sino fino. Y este es un proyecto que tiene humor fino en varios de sus personajes, y es lo que más me gusta. Ayer estuve viendo un capítulo que escribió Jesús, que va a salir en 2 semanas, y no podía de la risa, en serio, chequeando obviamente algo técnico, pero claro, lo tuve que ver completo y realmente me divertí demasiado y se lo escribí inmediatamente para felicitarlo, y a Andrés también, porque qué buen humor, ¿no? Que es tan humor inteligente. Eso es lo que te podría decir. Jesús. Pues... bueno, Jenny, sigamos con Jenny. Yo me identifico con Jerónimo Guerrero, que es un papá de un bebé que le tocó de repente enfrentarse a manejar el tiempo y estar encerrado en una casa donde tenía que trabajar de manera remota, cuidar a su niño pequeño, cuidar su casa,
dejar de lado un montón de cosas, tanto por la pandemia y también por la paternidad, y pues yo pasé más o menos por el mismo tiempo por la experiencia de ser mamá, de tener a mi niño. De hecho, en Cartagena, cuando se canceló todo y nos devolvieron para Bogotá, allá estábamos con mi esposo y mi niño. Y pues la pandemia cambió la vida totalmente, y pues en mi caso pues ha sido una ventaja poder estar en casa con él, con mi familia. Pero claro, el pobre Jerónimo le toca hacer unos malabares a veces y se pega unas enrolladas y unas estresadas y le pasa de todo, y pues sí, así es. No lo había pensado, pero sí. Sí, Jesús. total. Pues no sé, pues es que esa es una pregunta bien, bien interesante, pero por ejemplo, creo que personaje que más tiene de mí, si bien obviamente quien le da vida, le aporta todo, y cuando lo veo, pues veo cómo evoluciona y cómo lo hace suyo. No me atrevería a decir que ese personaje es como yo soy, porque pues, estaría cometiendo un error, pero el que más tiene, digamos, de mis dichos, de cómo yo soy día a día, de todo eso, creo que es Débora. O sea, yo me divierto impresionantemente con Débora porque ahí como que descargo todo. O sea, ahí como que aprovecho a echar mis pullas, ahí como que mando mis mensajes, ahí como que, ¿sabes? O sea, como que es un personaje que permite muchas cosas. Para mí es el gran personaje del Territorio Mágico en esa segunda temporada, que está muy completo y que tiene muchos personajes fantásticos, pero que se roba el show, entre otras cosas, pues porque el personaje que le da vida, pues es un gran actor, es una persona súper divertida, súper cómica, pero creo que es con quien más me divierto, y además ha sido un proceso muy interesante, porque al principio nosotros fue dándole vida a ellos, y pues acá lo sabrán los que escriben todo eso, dándole vida a ellos, pero ahora de repente se voltea la cosa y el personaje le empieza a exigir a uno, ¿no? Casi que le habla desde el Word diciéndole, yo no diría eso, yo no soy así. Y uno es, uy, sí, no, Débora no es así. Entonces, Débora es quien más me divierto y me muero de la risa. O sea, a veces escribo y estoy cagada, perdón, de la risa. Y también, por ejemplo, Angustín, como que con Angustín, sí, como que siento que es un personaje maravilloso porque, primero porque es como que el niño de todos, que todos tenemos por dentro, ¿no? Y me gusta mucho Angustín, y en eso me identifico, que Angustín, en medio a veces de todo lo difícil y lo duro, como que sale con alguna cosa que lo hace niño. Y es que los niños, pues, a veces ni siquiera se dan cuenta del drama. Yo, por ejemplo, ahorita de grande me doy cuenta que a veces cuando yo era niño no era tan consciente de mi entorno, ¿no? Porque uno de niño, pues, es niño y es felicidad y todo lo ve como positivo y de colores y como que todo está bien. Uno no es tan consciente a veces de los problemas que están alrededor de uno. Y eso me gusta de Angustín, ¿no? Hay un capítulo en el que Angustín como que la esposa de Jerónimo se despide, se va, ¿por qué no? Y se lleva a Salvador, que es el hijo, y se van para el Chocó, etcétera, que eso también pasa en ese capítulo. Alerta spoiler. Sí, esto es de spoiler, los niños deben estar... No, y ahí quiero meter una cuñita para decir algo muy importante, y es que Angustín, pues el alma de Angustín es Jorge Mario Escobar, que tiene mucho de Andrés Huertas, por supuesto, el personaje, pero quien lo interpreta es Jorge Mario Escobar, que además tiene una trayectoria también increíble en productos infantiles, pero que es maestro en arte dramático, que hace teatro y que adicionalmente dicta clases en la Javeriana y yo no sé en cuántos sitios más, que le da una increíble fuerza a ese personaje con su interpretación, pero que iba a decir, es el niño que tenemos todos, desde su ingenuidad, solidaridad y sus errores, si lo podemos decir, o sus defectos, que no siempre son realmente defectos, sino como características que tenemos cada uno de nuestra personalidad, y él las representa muy bien. Bueno, pues nada, Diana, Jesús, Jenny, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de Nido Sessions. Y pues nada, los invitamos a que ustedes hagan la invitación específicamente a toda la audiencia que nos está viendo, a que no se desconecten de esta segunda temporada de Territorio Mágico por Señal Colombia. Sí, tenemos una invitación doble, y es a que nos vean de lunes a viernes a las 9 de la mañana, pero este año la nueva temporada además se va a ver los fines de semana y eso nos tiene muy contentos, sábados y domingos 8 de la mañana por Señal Colombia,
También a que nos visiten por las redes sociales para que Jennifer Argáez después no me regañe. Y entonces yo les voy a decir que ahí lo que tenemos bonito es que además este formato es modular, entonces varias de las secciones habitan en lo digital de manera independiente y se pueden consumir de manera independiente y nos podemos aficionar por secciones particulares. Cada uno, entonces ahí pueden explorar Mi Señal y Señal Colombia. Jenny, las redes, ¿dónde pueden encontrarlos? En el Facebook de Mi Señal, miseñal.tv, la página también, ahí está, hay mucha información. Instagram, Señal Colombia TV. Exacto, Instagram de Señal Colombia y las redes también de RTBC. Pero bueno, como esto es un contenido de la franja infantil, pues miseñal.tv y el Facebook de Mi Señal serían como las principales. Y el TikTok, que es nuevo. Bueno, la nueva cuenta donde los niños van a poder subir todos los bailes de las canciones de este contenido maravilloso que tienen en Territorio Mágico. Muchas gracias, Ricardo, y al Fixi y al Nido por habernos invitado. Bueno, Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, y pues nada, todos los que en este momento están conectados, recuerden que a las 2 de la tarde tenemos más eventos en esta agenda académica y esta noche tendremos proyecciones de lo mejor del cine nacional y mundial para todos aquellos que están en Cartagena. Así que no se desconecten de nuestras redes sociales, @FixiFestival. Y pues nada, nos vemos en una próxima oportunidad y gracias a ustedes por este espacio. Gracias. Muchas gracias. Hola, yo soy Débora Víbora. Yo antes estaba escondido. Me veía así. Ay, Angus, antes eras un cobarde. Soy Analepsis, el terror de las que contaminan. Soy una serpiente fugitiva. Es que me daba pena que me vieran como soy de verdad. Y eres hermoso. ¡Uy! Es que es un intenso. Siempre me está corrigiendo. Mamita, ¿usted vio mi collar de perlas? Donde esa señora me encuentre me convierte en cartera o en tapete de bioseguridad. ¡Super miau! Pero me armé de valor y me quité el disfraz. Contágiate de alegría en la nueva temporada de Territorio Mágico por Mi Señal Colombia. Así quedamos. Yo veré. Ya puedes cumplir el sueño de volver a recorrer Colombia, porque Colombia te está esperando. Te espera la calidez de una sonrisa, los reencuentros en los restaurantes, la diversión que acelera tu corazón en nuestros parques. Colombia te está esperando, porque Colombia sin ti no es Colombia. A viajar con responsabilidad, yo voy.